Muy bien, bueno, buenas tardes a todas. Yo voy a comentarles simplemente así esto, lo que tenemos en marcha en este momento, porque después quería comentarles algo más acerca de la edición de los textos periodísticos de Eduarda. Simplemente esto mencionamos aquí cuáles son los proyectos en que estamos todas abocadas en este momento. Por un lado, fomentar también las ediciones críticas con nuestros alumnos. Lo que estamos intentando es formar a futuros investigadores para que ellos puedan también entender el valor de recuperar estos textos que son tan importantes para la literatura y para la cultura argentina. Por tanto, esto de tomar contacto con textos fundantes que forman parte también de nuestro patrimonio. Elaborar estas ediciones críticas siempre con la idea de que sean un acercamiento y como todas somos docentes, tenemos cada vez más la experiencia de nuestros alumnos que vienen con menos bagaje cultural, y entonces es necesario contextualizar cada uno de los textos, indicar ya sea notas al pie o algún tipo de bibliografía extra para que ellos puedan también comenzar a incursionar en este mundo. Por tanto, todas nuestras ediciones tienen un aparato crítico, comentarios exegéticos y textuales y notas de todo tipo. Como verán, aquí ponemos biográficas, geográficas, culturales. Porque también lo que vamos a hacer en la universidad es intentar que esto llegue a todo público, es decir, un público interesado, un público culto. ¿Cuáles son en este momento las áreas que tenemos de investigación? Por un lado, María Rosa está trabajando justamente por todos estos años en una biografía documentada de Eduarda Mansilla. Es decir, es un arduo trabajo porque hay que reunir muchísimo material, ya tenemos bastante avanzado, pero luego hay que poder dedicarle el tiempo también para la escritura. Y esto, como aquí ponemos, es continuación de los dos proyectos del CONICET que nosotros ya hemos realizado. En mi caso, al haber incursionado en periodismo, buscando las notas de Eduarda, me encontré también con mucha producción de otras escritoras menos conocidas, como va a pasar también con Natalia, que les va a comentar sobre Josefina Pelliza de Sagasta. Entonces, un poco es la idea, con alumnos, tratar de recuperar esa narrativa breve que está perdida en los diarios o en publicaciones periódicas. María Laura, que también ya luego hará su comentario, está haciendo una edición crítica del relato de cautiverio de Santiago Avendaño, que realmente esto sí ha sido toda una novedad y fue materia de su tesis doctoral. Y como les comentaba, Natalia, que les va a hablar sobre la chiriguana de Josefina Pelliza de Sagasta. Voy a pasar más rápido porque hay cosas que ya María Rosa fue comentando, pero también con esta idea de la docencia, cuando yo les hablo a mis alumnos de literatura argentina o les planteo que vamos a trabajar con Eduarda Mansilla, realmente nadie sabe quién es. Alguno puede ser que conozca a su hermano Lucio. Entonces les hago hacer un ejercicio y es que ellos busquen o que traten de averiguar para la siguiente clase qué pueden conocer o qué investigaron a través de las redes simplemente sobre Eduarda Mansilla. Entonces yo les voy a mostrar lo que yo hice y busqué para presentarles hoy. Yo puse periodistas mujeres americanas del siglo XIX y esta es la pantalla que yo imprimí directamente del buscador Google. Como ven, tenemos una serie de imágenes y solamente copié 3 de las entradas que ahora les voy a comentar. Vamos a ver las fotos que aparecen. La primera de todas es de Agripina Montes del Valle, que era una poeta colombiana, pero que si bien era de familia de literatos y de periodistas, ella nunca incursionó en el periodismo. Simplemente publicaba en diarios, que no es lo mismo. Se la reconoce como una precursora del modernismo, pero simplemente hasta ese lugar. Ahora, la segunda imagen realmente llama la atención porque se trata de Marie Curie, la investigadora, la doctora en química y en física que trabajó tanto con el tema de radiación. Pero ella pudo tener escritos científicos, pero nunca periodísticos. El tercer caso, que es esa imagen, en realidad no es ni siquiera una imagen de ella, es un mural donde aparece Leona Vicario, que ella sí fue periodista junto con su esposo, Andrés Quintana Rock, y trabajaron muchísimo por la independencia de México. Por supuesto, en esas épocas fueron combatidos, perseguidos, pero a cada lugar que ellos iban llegando creaban un periódico donde poder expresar sus opiniones. Y hasta el momento de su fallecimiento, ella seguía escribiendo y participando en cada periódico nuevo que iban creando.
El cuarto caso, ya si ustedes ven, Josefina Carabias, España, pero además fíjense los años de nacimiento y fallecimiento, no es del siglo XIX, perteneció al siglo XX. Se trató de una abogada, locutora, periodista, pero que trabajó durante la época del franquismo y demás. Entonces, tampoco es correcta esta entrada a través de los medios. El siguiente caso también es sumamente curioso. Melita Benz, en realidad era una ama de casa alemana que, cansada del sabor amargo del café y de los grumos del café, se dedicó a hacer filtros para poder dar una bebida mucho más agradable. Si ustedes ven el nombre, Melita, acá en Argentina se siguen usando estos filtros de papel. Es decir, que ella creó una empresa que sigue estando vigente, pero por supuesto nunca tuvo que ver nada con el periodismo. La siguiente imagen es de la hija de Marie Curie, Irene Joliot-Curie, también nacida en Francia, que trabajó exactamente igual que su madre, también como ella recibió el premio Nobel de Química, y desgraciadamente las dos fallecieron a consecuencia de la radiación, las dos de leucemia, porque no se tenían los cuidados y no se sabía exactamente cómo debían cuidarse. Y la última imagen pertenece a una pintora, Berthe Morisot, francesa, discípula de Renoir, tiene unos cuadros muy hermosos, costumbristas, donde se trabaja el tema de la maternidad, la niñez, pero absolutamente nada que ver con el periodismo. Y ahora me refiero a las primeras tres entradas. Cuando uno ve mujeres en el periodismo, dice, ay, bueno, aquí sí voy a encontrar una pequeña historia del periodismo femenino. Cuando entro a la página, mi sorpresa es que los nombres que aparecen pertenecen a mujeres de países para nosotros distantes, como Finlandia, Noruega, Dinamarca. Aparece luego Francia, después el Reino Unido y por último Estados Unidos. Pero para periodistas americanas absolutamente ninguna referencia. La siguiente entrada sí corresponde a un raconto de las periodistas mexicanas, pero en realidad cuando uno se pone a leer cada una de las que allí aparecen, muchas fueron poetas o literatas y muy poquitas realmente periodistas. Y ahora la última entrada tiene que ver directamente con María Rosa. Fíjense, dice, una mujer de fin de siglo, Centro Virtual Cervantes, por Eduarda Mansilla. Es un error también garrafal, porque en realidad claro, se está refiriendo al artículo claro, que escribió la doctora Francisca Noguerol de Salamanca, donde trabaja así la figura de Eduarda Mansilla y hace referencia a la novela de María Rosa. Es esa biografía novelada que María Rosa escribió en 1999, justamente a fin de siglo, para hablarnos de esta otra mujer tan importante. Entonces, eso es lo que, digamos, a mí me da más la pauta y por las investigaciones que hacemos en nuestro grupo, que cada vez es más necesario seguir investigando, seguir trabajando para recuperar a estas figuras del siglo XIX. Estas dos imágenes, una es la que está en la tapa del libro, como ya les comentó María Rosa, bueno, siempre la generosidad del tataranieto de Manuel Rafael es el que nos va proveyendo de todas nuestras imágenes. Estas son de aproximadamente 1960, 1970, es decir, 1800, perdón, no, estaba con otra en otro momento, 1870, cuando ella está también en Francia. Como María Rosa les comentó, bueno, al tratar de recuperar toda la labor periodística, hubo que buscar en los repositorios de aquí, de la ciudad de Buenos Aires, porque fue donde ella se desempeñó. Pero todos los que hemos trabajado con siglo XIX o con archivos sabemos lo difícil que es por la dificultad a veces de poder consultar en papel, o los microfilms que no se pueden ver correctamente, o que directamente hay meses o años en que no están los periódicos que estamos buscando. Entonces, esta es solamente una referencia a los diarios y revistas en los que Eduarda sí publicó, fundamentalmente La Ondina del Plata, la parte literaria, y la Gaceta Musical, que nos va a mostrar otro aspecto desconocido de Eduarda periodista. Para poder abordar y organizar el trabajo, yo dividí la obra de Eduarda en 4 períodos. 1860, porque es el año en que se publican sus 2 primeras novelas, que ella firma con el seudónimo de Daniel. El médico de San Luis aparece en el libro, pero hay referencias, hay críticas ya a la obra en los diarios El Nacional y La Tribuna.
Lucía, la segunda novela, esta sí va a aparecer en la tribuna, en el folletín, entre mayo y julio de ese año 1860. Y también dentro de este periodo vamos a ubicar la traducción de Pablo o la vida en las Pampas, realizada por Lucio, que también salió en formato folletín. Luego hay una segunda etapa, entre 1872 y 1878, que son las colaboraciones o las publicaciones que ella envía estando en el extranjero, sobre todo en Francia. Como ven aquí, aparecen en publicaciones muy importantes, la Ondina del Plata, el Plata Ilustrado, la Biblioteca Popular de Buenos Aires. Hay luego una tercera etapa que para nosotros es la más productiva, que son los 6 años que ella va a estar aquí en Buenos Aires, entre 1879 y 1885, donde publica en la primera plana de los diarios, algo totalmente inédito para una mujer y más en un ámbito netamente masculino como era el periodismo. Ya por último, entre 1890 y 1892, 90 es cuando ella ya regresa para quedarse en la Argentina, no encontramos producciones nuevas, sí alguna reedición de algún artículo o su presencia en diarios extranjeros como la España Moderna o la Iberia, es decir, diarios españoles, el álbum iberoamericano, y luego sí ya notas que se refieren al momento de su fallecimiento. Esto simplemente es una imagen de la primera etapa de esta Lucía novela histórica, que luego en 1882 se va a publicar como Lucía Miranda, y realmente aquí fue una gran alegría poder contar con este tipo de material, porque podíamos decodificar. En otros casos el diario está roto, como yo les decía, no se puede leer. Eso dificultó muchísimo después la transcripción de los artículos. Esta es una foto del año 1861 tomada en Filadelfia, cuando Eduarda y su esposo van a los Estados Unidos con, en ese momento, sus 2 únicos hijos, Eduarda la mayor y Manuel José. El matrimonio va a tener luego 6 hijos que van a ir naciendo en Francia, uno en Estados Unidos. De esta segunda etapa puse simplemente como para ilustrar un artículo que se publica en el periódico El Americano, en París, pero que estaba dirigido por Varela, por tanto se publicaba en español. Ya en la primera plana aparece su nombre, y aquí vamos a ver, está circulado la firma de Eduarda, donde ella describe la peregrinación a Nuestra Señora de Boulogne. Como decía María Rosa, no es simplemente una descripción costumbrista de una peregrinación, sino que ella toma una actitud totalmente decidida y habla de la necesidad de seguir conservando los valores cristianos en un momento que ya se perfilaba la laicización del Estado. Piensen que ella estaba en Francia, donde esto ya se venía viviendo, con muchísima más fuerza. Es decir, que es una palabra comprometida, no simplemente una descripción. En esta segunda etapa ella envía colaboraciones a la Ondina del Plata. Allí esta imagen muestra la recepción de la Ondina, donde alaban su persona, no solamente por ser la esposa de un diplomático, sino por su producción literaria. Y en este caso, aquí yo puse simplemente uno de los cuentos que ella va a enviar que se va a publicar en 6 entregas, porque Kate, ella lo dice en una carta a su hermano, tomó la idea de un artículo periodístico que había leído en Estados Unidos. Se trataba de un matrimonio formado por una católica y un protestante, y tienen una desgracia familiar con el hijo. Entonces, a partir de una mínima noticia periodística, ella elabora este relato. También otra de las facetas de Eduarda es la de crítica literaria. Así se nota en la Biblioteca Popular, donde ella va a hacer un comentario sobre la traducción de Carlos Morla Vicuña de la Evangelina, traducida justamente de Longfellow. Y allí destaca algo que, tratar no es muy exceso, pero ella dice en un momento que la mujer tiene que ser compañera del hombre y no una muñeca. Que es algo realmente muy interesante. Pensemos, como siempre María Rosa lo comenta, que estamos en la época también de Casa de Muñecas, ¿no es cierto? Así que ella está, muy presente. Es curioso que ella vuelve a la Argentina cuando se estrena Casa de Muñecas y causa un escándalo tremendo en Europa. Exactamente, sí. Y ella también causa cierto revuelo en la sociedad, porque se queda en Argentina 5 años sin su marido. Claro.
y después no vuelve a vivir con el marido. Es una historia novelesca, de la que ya me ocupé de una novela, así que no vamos a contar ahora. Bueno, muy bien. Aquí entonces comenzamos ya la tercera etapa. Esta es la Buenos Aires con la que se encuentra Eduarda. Como ven, la imagen de la Plaza de Mayo justamente es diferente, ¿no?, de la que conocemos actualmente, antes de la modernización de la ciudad. Y este es el artículo que nos da la pauta de la fecha de llegada, porque siempre hablábamos de 1879, pero nunca habíamos podido encontrar el dato exacto. Entonces, gracias a este pequeño aviso en el Nacional, pudimos saber no solamente la fecha, sino también que venía con su esposo. Esto corrobora lo que estábamos comentando antes, que hay toda una historia alrededor de la vida de Eduarda, un poco como que ella abandonó a su familia y a sus hijos. Y también por los artículos periodísticos sabemos que vino con sus 2 hijos menores. Entonces esto la posiciona, digamos, de una manera diferente. Ella venía a visitar a su familia. Ahora, ¿qué pasó? ¿Por qué decidió quedarse 6 años? Ahí ya eso sí, no lo vamos a poder saber por ahora, ¿no? Bueno, y muy poquito tiempo, ya en junio de ese mismo año, comienza a colaborar en la Gaceta Musical. ¿Por qué lo menciono? Porque esta es como yo les decía, un aspecto totalmente desconocido, la de Eduarda como crítica musical. Ella tenía una formación musical muy importante, tocaba el piano muy bien, dicen que cantaba también de una manera muy, muy bella, pero aquí hace comentarios muy pertinentes con respecto a cómo se hacían las representaciones. Esta revista se dedicaba justamente a los 6 meses en que había producciones operísticas o representaciones de este estilo, que era la época del verano europeo, entonces los cantantes y las compañías venían a Buenos Aires. ¿Cómo abordar todos estos artículos periodísticos también para que no fuera simplemente una enumeración o recopilación de artículos? Y algo que notamos y que habíamos comentado también en el grupo, que es muy característico de los hermanos Mansilla, es la autorreferencialidad. Es decir, siempre ellos se van situando a partir de un yo para ir recordando y para ir armando sus mismos textos. Y a mí me dio la sensación de que Eduarda, a través de los artículos, iba armando una biografía pública. ¿Y por qué digo pública? Porque en realidad, yo les decía, de los datos de la familia son muy, muy contados. Es decir, que ella no quiere hablar ni de sus padres, ni de su esposo, ni de los hijos, sino que le importa cómo irse moviendo en esta nueva sociedad a la que después de 18 años se tenía que volver a presentar y tenía que volver a reinsertarse. Entonces, lo que tratamos de hacer allí es rescatar todos estos momentos autobiográficos, ir viendo cómo construye su biografía y también contextualizar cada uno de los artículos que fueron agrupados de acuerdo con la temática que iban tratando, para que también fuera más sencilla la comprensión también para el público lector. Algo también que me parece interesante, que si bien ella es una cronista narradora, lo hace desde una doble perspectiva, porque por un lado es protagonista, pero por otro lado también es testigo. Entonces, ese doble rol la posiciona de otra manera dentro también de la generación del 80. Y simplemente para mencionar algunos de los textos dentro de esta construcción pública, uno de los, digamos, que fue en varias entregas, uno de los artículos que se llama Recuerdos, justamente yo puse autorreferencialidad, porque ella se menciona a sí misma como M o Madame G, Madame García, y sitúa un encuentro, una velada musical en Francia, en París, en la casa que correspondía a los García Mansilla. Entonces, si bien no pone su nombre, pero es evidente que se está refiriendo a una vivencia particular. Y allí va a contar cómo ayudó a una gran cantante operística, Marietta Alboni, cuya voz había ido ya perdiendo lozanía, para que no quedara en evidencia que ya no alcanzaba determinados registros. En el segundo caso, y este tal vez son los artículos que a mí más me llegan, y justamente estas jornadas que son o que están relacionadas con el Bicentenario, yo puse aquí remembranzas. Para Baba una remembranza es traer al presente un pasado que está desmembrado, porque en el presente vuelve a recobrar o vuelve a tener sentido. Y es un poco lo que pasa en estos dos artículos. Acuré multitudes, del año 1880, es la crónica de la repatriación de los restos del general San Martín. Entonces, no está solamente ella
como alguien que participó en el acto, que lo conocía, cuyo padre había sido soldado, había servido a las órdenes de San Martín, sino que también está mostrando el fervor, la plaza pública, cómo todos salen a recibirlo. Y esto había pasado también en el Río de la Plata, porque en Montevideo había recibido una ceremonia similar. Y desde la patria también es una remembranza, porque recuerda cuando ellos muy jóvenes llegan a la legación argentina en París y se encuentran también con el joven matrimonio de Mercedes San Martín y Mariano Balcarce. Y justamente esta legación que está construida a partir de una serie, digamos, de elementos simbólicos, por cuanto la legación es la casa, la madre patria, donde aparece el cuadro de San Martín como el padre de la patria que los está cuidando, donde todos los que van a la legación, a pesar de ser de ideas políticas diferentes, allí son compatriotas. Todo eso realmente se vive a través de este artículo. Bueno, simplemente hay otros que son retrospecciones, algo muy personal de ella. Recuerda cómo era la Semana Santa cuando era una niña y cómo ha cambiado ahora, cuando ya era una mujer madura, vuelve a Buenos Aires. Y en el último caso elegí una limosna, porque también es un grito de denuncia. Ella recuerda un caso cuando, siendo muy niñita, da una limosna a un soldado del ejército de los Andes, y al regresar a Buenos Aires tiene que hacer lo propio con un soldado que está maltrecho, mal vestido, herido, que seguramente pertenece o formó parte de la guerra del Paraguay. Entonces el artículo termina siendo una denuncia y un pedido a los legisladores para que se ocupen de estos hombres que dieron su vida o lo mejor de su vida para la patria. Por tanto, entonces, los artículos periodísticos nos la muestran como una mujer con una mirada particular que se dedicó a muchos temas. Y si bien yo pongo aquí cronista social, no es simplemente la crónica de un evento social, sino que hay mucho más. Hay consejos a las mujeres, las hace reflexionar sobre lo que ellas están viendo allí. Y esto simplemente para mostrar cómo era considerada en la prensa extranjera. Miren, aquí en la primera plana va a aparecer esta referencia a mujeres célebres americanas, y nos queda esta, que yo lo subrayé porque es importante para nosotros. Ha publicado en los diarios centenares de artículos escribiéndolos en francés e inglés con la misma facilidad que el español. Esto yo espero que algunos de nuestros alumnos tomen la posta, porque realmente este trabajo fue de muy largo aliento. También entre todas trabajamos para poder buscar, desgrabar las imágenes y demás. Así que, pero como que es algo que todavía siempre nos queda algo por averiguar. Y esto, bueno, es aquí una imagen de una publicación en Londres, donde se hace referencia a su fallecimiento, exactamente. Entonces, la idea es que Eduarda tiene que ser recuperada porque fue dueña de una palabra propia, y no solo en la literatura. Lo que decimos, queremos también que sea recuperada como para el canon del periodismo, donde las historias de la literatura argentina ni figura. Aparecen Juana Manso, aparece Juana Manuela Gorriti, pero Eduarda no había aparecido hasta este momento. Así que bueno, nada más, muchísimas gracias, y ahora lo cedo a mis compañeras.